Bien, ahora que estamos retomando con nuestra rutina de programa, por supuesto que nos vamos a Frankfurt para hablar con el señor Guillermo Atlas. ¿Cómo le va, Atlas? ¿Qué tal, Marqui? ¿Qué decís? Bien, bien, por suerte bien. Bien, Como te conté la vez pasada, estuve en Buenos Aires también. Y vos sabés que cuando estaba en nos Buenos Aires, cruzamos. charlando, sí nos cruzamos, en todo sentido nos cruzamos, también futbolísticamente, pero ese tema mejor no toquemos. Nada, igualmente felicitaciones, ¿no? En primer Gracias, lugar. gracias, gracias. Claro, nos vimos la última vez antes del partido de su equipo contra mi equipo, contra el campeón, digamos. Exactamente, exactamente, contra el campeón, exactamente. Y después ustedes llegaron a la final, así que todo perfecto. Bárbaro. Y en la final ganaron. Claro. Y bueno, Eh, le ganamos a Huracán, una alegría le dimos a ustedes también. eso fue una alegría, obviamente, que en la final estábamos todos por Platense, contra los quemeros, viste, claro. Me habías Marco, contado, sí, mira, perdón, que me acomodo. no, digamos, cuando estuve en Buenos Aires, yo estaba hablando con un amigo, obviamente en castellano, me surgió una palabra que es del alemán y no sabía cómo definirla en castellano. Ujú. En alemán le dicen Narrenfreiheit, que es la libertad de los locos o de los bufones, o viste, para decir, por ejemplo, fulanito dice cualquier verdura porque igualmente, como diciendo, el tipo ya está, viste, puede decir lo que quiere porque no le pasa nada, ¿no? Impunidad, Eh, eh, digamos. sí, pero no es la impunidad mala, sino de alguien que Claro, sabes que es un loco, ya sea entonces va a decir cosas locuras. exactamente. Por eso se dice, en inglés está la palabra nar, que es tonto. En alemán nar tiene una connotación también de loco o de bufón. Y yo estaba pensando y me dice, mira, en castellano hay una expresión que es patente de corso. Y entonces, cuando me dijo patente de corso, no me sonaba similar. Sí, yo sé lo que es patente de corso y empecé a investigar qué era. Entonces, llegué a esta conclusión y me pareció que era un tema que podía ser interesante para charlar hoy. Adelante. Sí, lo llamé hoy digamos, a la presentación entre el bufón y el corsario, dos formas de transgresión en la cultura contemporánea. ¿Eh? Bien, bien. Digamos, hay dos figuras políticas y culturales en Occidente. Por un lado está el bufón, el loco, el payaso, y por otro lado el corsario. Sin embargo, llegué a la conclusión que representan dos modos distintos, antagónicos, completamente. El primero, o sea, el payaso, el bufón del rey, el escritor, el artista, el que hace stand-up, ¿no? Cuestiona desde adentro del juego y parodia las reglas del sistema, de la situación política. En Ujú. cambio, el segundo ejerce críticas con una cierta violencia y con licencia del poder. El Ahora corsario. el corsario. Ahora voy a explicar qué es todo esto. En tiempos en que la libertad de expresión se ha convertido en una especie, viste, de mantra, lo hemos hablado varias veces en mis Ujú. presentaciones, Sí. que dicen que, bueno, no me dejan hablar, etcétera, etcétera, pero por otro lado ellos están todo el tiempo censurando, ¿no? Una cosa así. Eh, la figura del bufón, digamos, es una tradición medieval. Eso, digamos, lo grotesco, lo ridículo, lo excéntrico, cumplía una función política. Es decir, el loco, el nar, el bufón se anima a decir lo que nadie se anima a decir, ¿no? Tiene una especie de permiso informal para decir verdades incómodas al poder. No tenía poder real, obviamente, pero sí una licencia simbólica. Incomodaba, pero no amenazaba. Su crítica era escuchada porque estaba protegida por digamos, una especie de ambigüedad, de Por su disfraz, locura, la, digamos. locura o la actuación, la risa, la Claro. performance. En ese sentido, el bufón es una figura límite, se sitúa en los bordes del sistema, sin estar completamente fuera de él, ¿no es cierto? En cambio, ¿quién es el corsario? El corsario, el que detenta la patente de corso, en realidad es un instrumento heredado del derecho marítimo colonial. El corsario no es un rebelde, sino que es una especie, a ver, te voy a decir, para hacerlo más fácil,
un pirata con autorización. Ese era el corsario. Es decir, una figura moderna, ¿no? Que en alguna medida anticipa la lógica contemporánea de tercerizar la violencia. En contraste con el bufón, el corsario no es histórico. En la cultura política actual, ambas figuras reaparecen con distintos rostros, ¿no? O con Claro. nuevos rostros. El bufón puede ser el humorista, el artista, en la tele hoy, o en los streaming, o en Ujú. el teatro. El disidente que incomoda desde el margen, sin acceso directo a la estructura del poder. En cambio, el corsario, es decir, digamos como en los siglos XVIII, William Drake, ¿te acordás, viste, las películas que veíamos de pibes? Los corsarios de los Sí, mares, sí, pero sí, que sí. en realidad no eran nada románticos, eran Pero tipos esos que corsarios no tenían autorización, no eran legales, no. sí, seguro que eran legales. Los piratas no eran legales, los piratas eran los Ah, ladrones. perdón, 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 perdón. Tienes razón, tienes razón. Se puede un corsario porque Claro, tienen claro. patente de corso, o sea que tienen vía libre para actuar, por ejemplo, para la corona británica o para la corona Entendí, sí, española. claro, claro, claro. Exactamente. Roban para la corona, como decían en alguna Esa época. es el robo, exacto. Muy bien, muy bueno, muy bien, buena memoria. ¿Eh? No, Verbitsky, ¿no? El famoso libro. Exacto. El corsario, hoy, digamos, tenés muchas formas de corsarios nuevos, ¿no? Influencers, celebridades mediáticas, magnates tecnológicos, ¿no? Que se presentan como irreverentes, disruptivos, presidentes también, ¿no? El caso, el caso de Elon Musk resulta paradigmático. A pesar de digamos, tiene gesto de provocador, y etcétera, etcétera, pero su retórica es profundamente, digamos, no representa para nada, quiero decir, una amenaza para el orden. Al contrario, él es dueño de plataformas, interlocutor privilegiado, etcétera. Ahora, claro, se peleó. Pero sí puede ser una amenaza. Si él empieza una campaña contra el gobierno, contra o Trump. si Ah, fuera por que... ejemplo, bueno, ahora que empezó, ahora, viste, justamente eso es lo interesante de Musk ahora. Que digamos, lo interesante del divorcio este que se están tirando con basura, vos no sé si lo estás siguiendo el tema, Más o pero menos, pero sí, sí, bueno, hay una disociación. Eh, aparece un sainete en realidad, ¿viste? Se tiran con todo, más o menos a ver quién grita más. No quiero hacer otra metáfora, pero claro. digamos, pero ya ¿Quién? sabes a qué me refiero. Sí, sí, Pero sí. bueno, a ver quién grita más, ¿no? ¿Quién grita más largo? Quién grita más largo, exactamente. Es interesante. Bueno, en Argentina tenés al Gordo Dan, por ejemplo, que es un verdadero corsario. Tenés mucha gente, o Santiago Caputo, digamos, que firma con distintos nombres en las redes y también trabaja como un corsario verdaderamente. No hay que confundir en realidad. Por eso yo me dije cuando pensaba en la figura esta del nar, del loco, del bufón, que no hay que confundir esta figura con la del corsario, porque digamos, el bufón, el crítico, el que ahora diríamos el humorista, desestabiliza con la ironía, con la sátira, el exceso. En cambio, el segundo se disfraza de Ujú. rebelde, se disfraza de rebelde, ¿viste? Con esa cosa que grita, que Sí, dice sí, sí, malas sí. palabras, pero en realidad para proteger intereses, digamos, del más fuerte. Así la transgresión Es una se falsa vuelve, rebeldía, digamos, dice usted. es una falsa rebeldía. En realidad, sí, es, digamos, como una especie de mercancía. Se vende como irreverencia, cuando en Claro. realidad es un conformismo, digamos, una especie de conformismo recubierto de espectáculo, de alguna Mm, manera. En ese contexto, mm. resulta urgente repensar, ¿no? ¿Qué entendemos por crítica, por disidencia y por libertad? No todas las voces que se oponen al consenso dominante es emancipadora. No todo discurso incómodo es transformador. La pregunta no es solamente qué se dice, sino que de dónde, para quién y con qué consecuencias. Porque en última instancia la diferencia entre el bufón y el corsario no es estética, sino ética y Mm. política. Uno nos invita a reírnos del poder, el otro es cómplice y se ríe con ese poder, pero se ríe de todos, no, ese es el problema. En el primer caso, le agrego como detalle,
En el humor, quienes alguna vez quienes incursionamos en el humor, muchas veces, Ya sé, por eh, eso por eso me parece un tema que vos podías sí, agarrarlo. hay un recurso legal que es el ius iucanti, que significa que el derecho fue dicho en broma, o sea, cuando Exactamente, por se han hecho supuesto, así es. juicios y demás, a veces por algunos Correcto, dichos, correcto. y bueno, está el ius iucanti, que es Sí, 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 es el principio lo que cubre, jurídico en digamos, latín. o lo que perdona algún dicho quizás en broma que pueda haber ofendido o desnudado alguna situación, digamos, comprometida, ¿no? Exactamente. En cambio, el que disfruta de la patente de corso se escuda, digamos, detrás del poder y aparenta hacer críticas y burlarse y difundir, por ejemplo, mensajes de odio, etcétera, etcétera, y no lo hace como gracia, lo dice muy en serio, a pesar de que lo dice de ironía o de chiste, ¿no? Esa es la diferencia central. Justamente de los mensajes de odio me gustaría que por ahí incursionemos en algún otro momento, porque yo siento que, bueno, yo creo que esta es la punta de algo para desarrollar más todavía, porque creo que atrás de esa supuesta rebeldía, o como bien usted dice, de atrás de esa decir, bueno, De esa nosotros patente de corso, ¿no? queremos romper con digamos, cualquier cosa que Sí, suene con el a mala. sistema o lo que Sí, sea. Sí, no, cualquier cosa que exacto. suene mala como la corrupción Por ejemplo. o las dádivas o lo que fuera. Y tras ese discurso hay un discurso de odio que se está instalando, yo lo siento mucho ahora que estoy estos días en Argentina, como ya muy instalado, ¿no? O sea, está Muy muy instalado. como oficializado y, si se quiere, internalizado. La gente ha aceptado que las cosas son así, en muchos casos. Sí, es verdad. Y no sé cuál sería la vía o cuál sería el método para romper con eso, ¿no? Es muy difícil. Estamos en una situación muy difícil, sobre todo en un marco que va más allá del aspecto solamente político, sino que estamos en un proceso de grandes transformaciones de las comunicaciones y Mm. eso, digamos, canalizan aún más todos los resentimientos y todas las emociones que antes podían quedar limitadas, acotadas a un bar, Mm. ¿no? A un bolichito, a O la al esquina mismo de mi Congreso, a casa, los mismos congresos donde se discutían ideas. Hoy se discuten consignas, no hay, agresiones, no se exactamente. puede mantener una No hay discusión. idea, Yo no hay no idea, no mantengo hay idea. discusiones aquí con nadie, pero escucho y veo y los planteos de Mm, gente amiga que es imposible establecer puntos en común para hablar. O sea, puntos para básicos hablar. para hablar, en donde se empieza una charla, empiezan directamente diatribas y Exacto. consignas, porque lo que se ha implantado es hablar con consignas, hablar con impuestos sin fundamentos a veces, en muchos Sí, casos, sí, 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 o exactamente. sin fundamentos no desde que no es verdad lo que se diga, sino desde que no saben de dónde viene eso. No, pero también Eh, hay mucha, por ejemplo, libertad para decir, para agredir, o libertad para discriminar, o libertad para decir mentiras todo el tiempo. Es decir, claro, si alguien dice que la Tierra es plana, y vos claro, digamos, él tiene derecho a decirlo, por supuesto, tiene exacto. derecho a decirlo, también tiene derecho a decir que esto es un avión, por supuesto. Ahora, el Sí. problema es, digamos, cuán serio es eso. Es decir, hay verdades que son, Eh, esto no es un avión, eso es claro. objetivo, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Ese Bueno, problema. por otra parte, pareciera ser que no hay tal libertad en los medios como para poder, o sea, que se persigue esa supuesta libertad, digamos. Se trata de recortar esa libertad desde los Exacto, poderes, ¿no? De los exactamente. distintos poderes. Por supuesto, ese es O el sea, que hay problema. libertad siempre y cuando sea Sí, inofensivo, no siempre lastime. los bufones, digamos, están ahora en retirada.
Sí, Ese es el problema. sí. Así que bueno, Bueno, eso es lo que quería hoy comentarles. bueno, bárbaro. La verdad que es un temazo y da para desarrollar, Guille, ¿eh? Está todavía para buscarle una vuelta más. Bueno, Perfecto. Guillermo, un gusto volver a verlo aquí en esta casa y la verdad que seguimos en contacto. Estamos en contacto, Que perfecto. tenga buena Muchas gracias a semana. todos. Este, Igualmente, saludos a todos, a todos los que gracias, nos gracias. Un siguen abrazo en grande. este El señor canal. Un Guillermo abrazo. Atlas, desde la ciudad de Frankfurt, Alemania, regresado ya de su Buenos Aires querido, nos ha estado aquí en Radio Nadaria. Un abrazo, Guille, gracias. Un abrazo, gracias. Chao, chao.